de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comentamos a partir del punto 1367, en el apartado de la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo. Recuerdo que estábamos considerando la Eucaristía bajo tres aspectos. Lo habíamos hecho como Eucaristía, acción de gracias. Lo estamos haciendo como Eucaristía, memoria del sacrificio de Cristo. Y tenemos pendiente de hacer Eucaristía como presencia de Cristo. Bien, leo el punto y lo comentamos. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Es una y la misma víctima. Aquí se lee una cita del Concilio de Trento. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí mismo entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Bueno, ya hemos hecho referencia en algún otro programa a esta distinción. Mientras que el sacrificio que Jesús ofreció, pues en el Monte Calvario, fue realizado de una manera cruenta, el sacrificio que es ofrecido por la Iglesia, que es de nuevo hecho presente y ofrecido sacramentalmente por el sacramento de la Eucaristía, se ofrece de una manera no cruenta. Evidentemente, si fuese de una manera cruenta, no nos atreveríamos, a hacerlo. Vamos a intentar hablar un poco y intentar entender esto, la diferencia entre cruenta y no cruenta. Lo primero que sería bueno es caer en cuenta de que lo principal de la pasión de Jesús no es tanto los sufrimientos materiales, por mucho que no sean los sufrimientos físicos, por mucho que no sean de todo impactantes, Por ejemplo, de esa película famosa de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, se ha destacado mucho su crudeza, su realismo, el hecho de que pues, se describa de una manera tan gráfica lo que es una flagelación, el hecho de que se describa de una manera tan gráfica lo que es pues el que los clavos atraviesen las manos, etcétera, A nuestra sensibilidad le impacta tremendamente pues lo que es el sufrimiento físico, especialmente porque la imagen le da una fuerza tremenda, al sufrimiento físico, nos lo actualiza, nos lo hace presente, lo dramatiza tremendamente. Sin embargo, no es eso lo principal de la pasión de Cristo. No es eso, la mera materialidad de los sufrimientos de Jesús, lo que nos ha salvado. Lo que nos ha salvado es la ofrenda que hizo Cristo en medio de sus sufrimientos. Eso es importante que lo escuchemos una y otra vez. ¿Acaso podemos decir que Jesucristo fue la persona que más ha sufrido, que más sufrimientos físicos ha tenido en la historia? Pues no, eso no podemos decirlo. Seguro que habrá habido personas que han tenido más sufrimientos físicos. Seguro que los ha habido. A pesar de que ya fueron terribles, los sufrimientos de la pasión de Jesús, pero materialmente hablando, seguro que habrá personas que habrán tenido todavía padecimientos físicamente mayores. Pues imaginemos lo que puede ser, yo que sé, quien ha estado metido 40 años de su vida en campos de concentración, en los archipiélagos Gulag, en Auschwitz, en tantos sitios, Ha podido haber, seguro que ha habido personas que han tenido un sufrimiento físicamente superior. Pero es que lo que le hace salvífico para nosotros, a la pasión de Cristo, lo que le hace salvífica no es la cantidad, no es la materialidad del sufrimiento de Cristo, sino que es la ofrenda de Cristo al Padre en medio de ese sufrimiento. Eso es lo que le hace salvífica. Que por cierto, no quiero yo decir ni mucho menos que esa película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson se quede meramente en la descripción de
pues de los sufrimientos físicos, que por mucho que sea muy impactante y por mucho que algunos críticos de esa película pues han podido hacer referencia a que se ceba demasiado en expresar y en herir, en plantear ante nuestra sensibilidad lo que es el sufrimiento físico, también esa película recoge muchos detalles que hacen referencia al ofrecimiento de Cristo al Padre, al sentido que Cristo le dio a ese sufrimiento. Un sentido de reparación de amor en favor nuestro. Bueno, pues partamos de este punto. Lo principal, la enjundia de la pasión de Cristo no está tanto en la materialidad del sufrimiento físico, sino que la enjundia de su redención está en el ofrecimiento que Cristo hizo al Padre. Esa afirmación es la afirmación de entrada. Esto nos va a hacer entender por qué ahora la Iglesia celebra la Eucaristía de una manera, el sacrificio de Cristo de una manera no cruenta, porque de esos dos aspectos toma el segundo y deja a un lado el primero. Bueno, deja a un lado, lógicamente no vuelve a hacer sufrir físicamente a Cristo, pero sí que vuelve a tomar aquel ofrecimiento que hizo Cristo al Padre en medio de la pasión, que es un ofrecimiento que ha pasado a ser eterno. Es un ofrecimiento que ha salido del tiempo a la eternidad. Es un ofrecimiento que, como estaba hecho por la segunda persona de la Santísima Trinidad, es un ofrecimiento que ya no únicamente fue hecho en el tiempo, hace 2000 años, sino como era hecho por una persona divina, al Padre, pues tiene también una dimensión más allá del tiempo, una dimensión en la eternidad. Por toda la eternidad, Cristo se ofrece al Padre. Y eso es lo que actualizamos cada vez que celebramos el sacramento de la Eucaristía. Añadamos también a esto, para entender por qué se distingue cruento de no cruento, que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía no es una presencia física, es una presencia metafísica. ¿Cristo está realmente presente en la Eucaristía? Sí. ¿La presencia real de Cristo es una presencia simbólica? No, simbólica no, realmente presente. Ahora, ¿es una presencia física? No, física no es una presencia física, es una presencia metafísica. Si fuese una presencia física, entonces ahí podría coger, pues imaginaros un físico, un químico, y podría coger el pan de la Eucaristía, analizarlo en un laboratorio, y entonces diría, mira, sí, aquí veo yo el producto, pues el componente químico de la carne de Cristo o la sangre de Cristo. No, es decir, eso no es perceptible pues por un análisis químico, porque no es una presencia física, es una presencia metafísica, que está más allá de la realidad material, pero totalmente real y verdadera, no meramente simbólica, ojo, no, totalmente real y verdadera. Y esta distinción que se hace también entre lo que es la forma física de estar presente o la forma metafísica de estar presente, que es la que tiene Cristo en la Eucaristía, eso también nos hace entender por qué la Eucaristía, cuando la actualizamos, la hacemos presente, estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo de una manera no cruenta, no cruenta. Si estuviese Cristo físicamente presente, bueno, pues parece que estaríamos partiendo a cachos su cuerpo, ¿me explico? Pero no se trata de esa presencia física, es una presencia metafísica que hay que distinguirlo. Bueno, estas son un poco las premisas para que ahora entendamos que se dice que la Iglesia renueva, hace presente el mismo sacrificio de Cristo en el Monte Calvario, pero con una diferencia, como estamos diciendo, la forma de ser ofrecido. Entonces fue ofrecido de una manera cruenta y ahora es contenido, simulado de una manera no cruenta. Lo cual no quita para que, como en alguna ocasión hemos hablado, ¿no? pues para que también el Señor a veces ha hecho
signos milagrosos que parece que sugieren la pasión cruenta del Señor, milagros eucarísticos, podríamos decir, para sacudir nuestra incredulidad. Ha habido bastantes milagros eucarísticos en la historia de la Iglesia que han sido muy, muy sonoros, que han sido muy impactantes. Milagros eucarísticos como por ejemplo el de, sobre todo en la Edad Media y en algunos otros momentos de la Iglesia, como el de un sacerdote que celebraba la Eucaristía y estaba lleno de dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y en ese momento el Señor quiso realizar un milagro eucarístico para sacudir su incredulidad. Y entonces, en ese momento, cuando él elevaba el cuerpo de Cristo recién consagrado y estaba lleno de dudas sobre la realidad de esa presencia, el Señor quiso hacer el milagro, eso varias veces ha ocurrido en la historia de la Iglesia, el milagro de que esa forma que era elevada sangrase y tuviese el signo milagroso de sangrar. Bien, si el Señor hizo ese milagro, no es porque la ofrenda del sacrificio de la Eucaristía sea cruenta, no, es incruenta. Pero bueno, si en alguna ocasión el Señor quiso hacer ese signo milagroso, fue para sacudir nuestra incredulidad, no porque sea cruenta la celebración del sacramento de la Eucaristía. O, por ejemplo, el caso de Padre Pío, que tantas veces hemos comentado, el caso del Padre Pío, en el que él era como un signo vivo, ¿no? Un crucifijo vivo con los estigmas de la pasión de Cristo en sus manos y en sus pies y en su costado. Y el Señor quiso como un signo para sacudir nuestra incredulidad, que cada vez que el Padre Pío celebraba la Eucaristía, esos estigmas se reabriesen. Parece que el Padre Pío era como un icono vivo de la pasión de Jesucristo, y además de una manera hasta física, hasta cruenta, en el caso del Padre Pío, ¿no? Bien, pues si el Señor también quiso hacer un signo milagroso como ese, no fue porque la Eucaristía sea una forma, un hacer presente, un memorial de la pasión de Cristo de forma cruenta, no, sino sencillamente para sacudir nuestra incredulidad. Porque está claro que nosotros, ese es el problema que tenemos, ¿no? Pues que a veces lo que no vemos por nuestros ojos parece como si no existiese. Es el problema. Igual que decimos hoy en día, que lo que no sale en la televisión parece que no existiese. Bueno, pues algo parecido. Lo que no vemos con nuestros ojos, ¿no? Lo que no palpamos parece como si no existiese. Entonces, claro que existe la ofrenda de Cristo al Padre, aunque nuestros ojos no la vean, ¿no? Y aunque quede imperceptible en esa presencia metafísica que supera la capacidad nuestra sensorial de poder percibirla. Bueno, pero sin embargo, en la joya de la pasión de Jesucristo, el meollo de esa pasión, la esencia de esa pasión, queda perfectamente celebrada en el sacramento de la Eucaristía. Porque el meollo, porque la esencia, porque la joya de esa pasión, porque el centro, el corazón de la pasión, no es el sufrimiento físico de Jesucristo, sino que es la ofrenda de Cristo al Padre. Eso es lo que nos hace a nosotros partícipes de lo que nos otorga la salvación. Que Cristo ofrezca su vida al Padre y le diga: te lo ofrezco por estos. Quiero reparar, Padre, lo que el pecado de estos hermanos míos no son capaces, ¿no? Obteniendo el perdón que ellos no son capaces de obtener. Quiero decirte, Padre, ¿no? Jesús le dice esto al Padre, ¿no? Siempre que celebramos la misa, le dice: Padre, quiero decirte, te amo, reparando la falta de amor que estos hermanos míos menores tienen hacia ti. Quiero también reparar con un acto de amor hacia ti, pues esa carencia de amor. Cristo está reparando nuestro pecado ante el Padre cada vez que Él se ofrece en la cruz. Está diciendo un sí que repara nuestra mediocridad, nuestra mediocridad en nuestra entrega. Esa es la esencia de lo que es el sacrificio de Cristo, que es renovado cada vez que celebramos la Santa Misa, actualizado y hecho presente.
Lo meditamos y vamos a continuar enseguida. El punto 1368 dice: la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Dice aquí yo diría una curiosa imagen que igual muchos podemos desconocer. Dice aquí: en las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por Él, con Él y en Él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. En la iconografía es una hermosa expresión de la fe. Aquí el catecismo recurre a hacer catequesis de una imagen que se encuentra muchas veces en las catacumbas, en algunos frescos, en algunos lugares que suele ser representada así, también en algunos sepulcros. Se suele representar los primeros cristianos de los primeros siglos, a veces representaban a la Iglesia como una mujer con los brazos extendidos en oración. Esa mujer está como el hecho de que sea una mujer, pues sin duda alguna hace referencia a que Cristo se desposó con la Iglesia, es la esposa de Cristo. La Iglesia tiene esa imagen femenina dentro de esa especie de desposorio, de ese desposorio místico que Cristo tiene con la humanidad. La Iglesia es expresada como la imagen de la mujer desposada con Cristo. Bueno, pues en esos frescos, en esas representaciones de la Iglesia primitiva, esa mujer con los brazos abiertos, orante, es como alguien que está replicando, que está uniéndose, que es como el reflejo de su esposo, que también tiene los brazos abiertos en la cruz. Cristo se ofrece al Padre y esos brazos abiertos están también significando una ofrenda. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y también la Iglesia abre sus brazos en oración, en ofrenda. La esposa pues es aleccionada por el esposo Jesucristo para que aprendamos, sepamos cómo tenemos que ofrecer nuestra vida al Padre. En resumen, que la Iglesia, el que es cuerpo de Cristo, también hace suya ese ofrecimiento de Jesús. Jesús no ha querido que su ofrecimiento sea en solitario. Él no ha querido que su acto salvífico sea un acto hecho desprendido o desconectado del cuerpo místico que es la Iglesia. Igual que decimos hoy en día pues que el Papa gobierna la Iglesia en colegialidad, también Jesucristo ha querido salvarnos de una manera colegialmente, haciéndonos partícipes de ese ofrecimiento. Él, como más de una vez hemos dicho, Él quiere salvarnos haciéndonos partícipes también de ese acto salvador, queriendo que también nosotros seamos corredentores con Él. Él nos redime y quiere que seamos corredentores con Él, que seamos oferentes, que no seamos meramente pasivos en la salvación, que también participemos con Él del ofrecimiento. El hecho de que a veces se haya puesto bajo sospecha, ¿no? Diciendo, claro, es que si nosotros entonces ofrecemos también el sacrificio de Cristo, pues parece que entonces le estamos quitando protagonismo a Jesús. Parece que entonces la salvación no solo es de Jesús, sino también nosotros nos metemos ahí como si fuese parte nuestra.
No, no es eso. Nosotros no le quitamos a Jesús ningún protagonismo. ¿Cómo vamos a hacer eso? La salvación es Cristo nuestro Salvador, pero Él nos salva de una manera tan profunda que Él también quiere, pues como hace una madre con un niño, un padre con un niño, Él está cuidando de su hijo, es verdad, pero Él también le está educando a su hijo, a su hija, le está educando a ese niño para que Él también adquiera su responsabilidad, para que no sea meramente pasivo en recibir, sino que también vaya adquiriendo la responsabilidad de ese acto de educación. Bueno, poniendo un ejemplo, ¿no? La Iglesia también, por lo tanto, participa de ese ofrecimiento al Padre. El ofrecimiento de Cristo está puesto en manos de la Iglesia. Bien, esto se explica mejor en el punto siguiente, el 1369, que pasamos a comentar. Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Aquí hay un texto de San Ignacio de Antioquía, un santo que estuvo ni más ni menos entre el siglo I y II. Dice que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Fijaros qué frase tan contundente, ¿eh? Vamos a ver aquí, eso de que la Iglesia, hemos dicho antes, se une con Cristo y Cristo pone también en manos de la Iglesia el sacrificio de la cruz para ofrecerlo al Padre. Especialmente la Iglesia, tiene que discernirlo, debe de discernirlo, según la autoridad que ha recibido de Cristo a través del ministerio apostólico. Cristo ha encargado a Pedro el ministerio de la Eucaristía, el don de la Eucaristía para que sea ofrecida. Por lo tanto, es ilegítima, es ilegítima una Eucaristía que sea ofrecida si no es en esa comunión con el Papa y con el Obispo. Es ilegítima. Pues, por ejemplo, imaginaros el caso de un sacerdote secularizado que pidió dispensa a la Iglesia y la Iglesia le dio dispensa de secularización. Bien, pues ahora que él se le ocurra por su cuenta y riesgo ahora celebrar una Eucaristía cuando no tiene mandato del obispo, o sea, no está esa Eucaristía engarzada en ese ofrecimiento que la Iglesia hace del sacrificio de Cristo al Padre, pues es ilegítimo. ¿Es válido la consagración? Sí, la consagración será válida, porque ese sacerdote, aunque esté desobedeciendo, él fue consagrado y por lo tanto el carácter sacerdotal es imborrable, con lo cual es válida la Eucaristía, pero es ilegítima. Es ilegítima porque es que el ofrecimiento del sacrificio de Cristo al Padre solamente puede ser hecho legítimamente con ese discernimiento apostólico de la Iglesia. Jesús ofreció su vida al Padre y puso ese sacrificio en manos de los apóstoles, cuando les dijo, haced esto en memoria mía. Y el colegio apostólico fue el que recibió de Jesucristo, el que recibió el encargo de ofrecer y de custodiar ese ofrecimiento de Cristo al Padre. Por eso existe también una pena canónica que un obispo puede imponer a un sacerdote, que es la de retirarle el permiso de poder celebrar los sacramentos. Como es lógico, pues es una cosa muy grave y eso un obispo lo hace muy pocas veces, yo que entiendo, ¿no?
Vamos, yo por la gracia de Dios no lo he hecho, estoy recién elegido obispo, ¿no? Y ojalá no tenga que hacerlo jamás en la vida. Pero es cierto que también la Iglesia pone en manos del obispo esa responsabilidad. Igual que Jesús dice en los evangelios, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, igual que un sacerdote cuando celebra el sacramento de la confesión, él tiene la responsabilidad de dar la absolución o no dar la absolución, pues en virtud de que él vea que hay o no hay arrepentimiento. Y él, o sea, un sacerdote en el sacramento de la confesión, esto ya lo explicaremos, no debe de dar la absolución así automáticamente, no, sino también tiene que discernir si hay arrepentimiento en la persona para poder, y propósito de enmienda, ¿no?, para poder recibir la absolución. Bueno, pues también así el obispo, cuando él ha pedido a los sacerdotes que se asocien, ¿no?, que prolonguen, que sean colaboradores del obispo en ese ministerio apostólico, también él tiene que discernir pues, si existen las cualidades adecuadas y suficientes pues, para que ese sacerdote ejerza ese ministerio, o si hay razones graves, si hubiese razones muy graves, pues para retirarle al sacerdote ese ministerio, esa tarea, esa capacidad de ofrecer legítimamente el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y de celebrar los sacramentos. Por lo tanto, en toda Eucaristía se hace presente al Papa y al Obispo. Al Papa y al Obispo. Es una forma de que nos demos cuenta de que no hay ninguna Eucaristía particular, que una Eucaristía no es un acto particular. No, la Eucaristía es un acto de la Iglesia entera. Celebrar la Eucaristía supone que es la Iglesia entera la que entra en comunión en ello, nunca es un acto particular. Por eso también que deberíamos de tener mucho cuidado, pues cuando a veces pretendemos un poco distinguir entre mi misa particular. No hay misas particulares. A veces también el pueblo de Dios pues pretende encargar una misa particular. Bueno, una misa particular, vamos a ver, pues yo entiendo que tiene una razón de ser, pero el hecho de que una familia encargue un funeral, o encarga una boda, encarga lo que sea, esa no es una misa particular de esa familia. Es una misa como todas las misas de la Iglesia entera, de la Iglesia entera que se une a Dios, que se une a Cristo en ese ofrecimiento, haciendo ofrecimiento de su único sacrificio en el altar. Después aquí es incluido un texto de la Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. Es otro recuerdo más de cómo hay una perfecta unión entre el ofrecimiento de Cristo al Padre, que es ese mismo el ofrecimiento que hace la Iglesia de Cristo al Padre. Lo vamos a meditar brevemente y enseguida continuamos. El punto 1370 dice así: a la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María, y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. La Iglesia celeste es traída a colación, es mentada expresamente el momento en que se ofrece la Eucaristía. No solo somos la Iglesia peregrina, los peregrinos que estamos en esta etapa, los que ofrecemos a Cristo al Padre, los que nos unimos a la ofrenda de Cristo al Padre. También es la Iglesia celeste. También en la alabanza eterna que en el cielo haremos, será una prolongación, será una unión con ese Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, todo está cumplido, ¿no? Pues
allí nos uniremos eternamente a esa ofrenda. Los santos se hacen presentes, ¿no? Pues como intercesores en la celebración de la Santa Misa. Hay una presencia muy especial, ¿no? Que es la de la Virgen María. Una presencia muy especial, y ella ha sido llamada por el Señor a participar de una forma muy especial de la pasión de Jesucristo, y por lo tanto también está ahora en este momento en el que la Eucaristía es ofrecida de una forma, de que el sacrificio de Cristo es ofrecido de una manera incruenta, también está de una manera muy especial presente María. Acordaros de que como el capítulo 2 de San Lucas, allá por el versículo 33 al 35, se narra aquel encuentro con el anciano Simeón, la entrada del templo, ¿no? Cuando Jesús fue llevado al templo por sus padres, y cómo aquel anciano Simeón le profetizó a María: y a ti una espada te atravesará el alma, te atravesará el corazón. Verdaderamente la Virgen María padeció junto con su hijo, no únicamente en aquel momento al pie de la cruz, sino que ella había ido rumiando desde aquellas palabras del anciano Simeón, había ido rumiando aquel misterio de preparación para la cruz. Si Jesús había estado preparando largamente su hora, si Jesús había hecho de su vida casi una preparación para la hora de la cruz, para la cual el Padre le había llamado, también la Virgen María llevaba dentro de sí esa preparación. Cuando ella le escuchaba a su hijo: se acerca la hora, ella también barruntaba que a ella también le tocaba participar de esa hora. Esa película de la Pasión de Cristo, a la que antes hemos hecho referencia, la de Mel Gibson, introduce una imagen verdaderamente hermosa, que no está recogida en los evangelios, en los santos evangelios, pero que es muy evocadora de esa presencia de María en la Pasión de Cristo. Me refiero a la escena en la que María coge los paños blancos, recibe unos paños blancos y con ellos limpia la sangre de Cristo en el lugar en el que él había sido flagelado. Ella recoge, quiere que no se desperdicie ninguna gota de la sangre de su hijo. Ella quiere hacer como esa imagen de una esponja que recoge la sangre de Cristo para luego administrarla, para luego a través de ese ofrecimiento de la Iglesia, ofrecerla, para que la sangre de su hijo no se desperdicie, no se haya derramado inútilmente, sino que María es esa copa en la que es recogida la sangre de su hijo para luego ser ofrecida. Una imagen hermosa, creo yo, en la que esa película ofrece ahí. Lo importante en cualquier caso pues es el contenido, la imagen de María asociada a la pasión de su hijo, que se quiere transmitir ahí. Eso es lo importante. María al pie de la cruz le está enseñando a Juan, y que Juan es imagen de cada uno de nosotros, del discípulo, el discípulo amado por Cristo, que cada uno de nosotros somos el discípulo amado por Cristo. María le está enseñando a Juan, nos está enseñando a nosotros cómo unir a Cristo al Padre. La imagen, por fin, de la piedad, cuando Cristo es descendido de la cruz y puesto en manos de su madre, es una imagen que desde luego nos evoca el ofrecimiento, la Iglesia oferente, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Y María, como ya hemos dicho en alguna ocasión, María parece que es como si fuese en las manos de la Iglesia la patena en la que ofrecemos a Cristo al Padre. A esto se une también otra imagen que también desde el Evangelio de San Juan, que muchos santos padres la han hecho notar, han visto ahí pues todo un símbolo, ¿no? El hecho de que María en las bodas de Caná intercediese para que el agua fuese convertida en vino, es visto también por muchos santos padres como una evocación de también esa otra intercesión que tiene María para que sea el vino el que se convierta en la sangre de Cristo. Si María está presente
en esa primera economía me refiero de salvación, por la que pedimos a Dios por las necesidades materiales del hombre, y el agua se convierte en vino, pero hay todavía una economía que hace referencia a los dones sobrenaturales, no ya a los naturales, a los sobrenaturales, en la que María también es intercesora. Y María intercede para que la Eucaristía sea de nuevo ofrecida, para que no ya el agua se convierta en vino, sino que el vino se convierta en la sangre de Cristo. Tenemos que ver a María muy presente cada vez que celebramos la Eucaristía. Los sacerdotes, cuando celebramos la Eucaristía, tenemos que sentir las palabras de María, o mejor dicho, las palabras de Cristo: haced lo que Él os diga. Palabras que quieren con ello, mejor dicho de Cristo, de María, quería decir, perdón, que me he confundido. Palabras con las que se nos está introduciendo al sacramento de la Eucaristía. Haced lo que Él os diga es verdaderamente todo un programa de vida, un programa de vida para un sacerdote que recibe de María casi el empujón para celebrar la Eucaristía cada vez que se acerca a ella. María está recibiendo como una lección, una introductora que nos está adentrando en el misterio eucarístico. Bien, aunque sea brevemente, vamos con el punto 1371. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado, solamente os ruego que donde quiera que os hallaréis, os acordéis de mí ante el altar del Señor, dice Santa Mónica antes de su muerte. Bueno, pues otro aspecto importante de la Eucaristía. La Eucaristía es ofrecida en favor de toda la Iglesia, pero la Eucaristía se ofrece especialmente en favor de todos los difuntos. Aun cuando una Eucaristía no tenga un ofrecimiento especial, no haya sido encomendada pues, por un difunto en particular, ¿no? Sin embargo, la Iglesia siempre pide por todos los difuntos. La salvación también se prolonga más allá de esta vida en ese tiempo de purificación que es el purgatorio. Todavía no hemos llegado en el catecismo pues a esos puntos, que tendremos ocasión de explicarlos con profundidad, pero hay que decir que en el purgatorio todavía el Señor nos da la gracia de que su salvación, la santificación de Jesucristo, llegue hasta sus últimas consecuencias en el estado de purificación que puede tener el hombre, que Dios también por su misericordia no le permite tener al hombre en ese momento después de la muerte. Y la Eucaristía quiere hacer llegar la salvación de Cristo hasta allí. Hasta allí. Igual que Cristo después de muerto descendió al lugar de los infiernos, se dice, ¿no? Rescatando a Adán y a todos los que en el Antiguo Testamento pues estaban todavía, los justos del Antiguo Testamento, que todavía no habían podido pasar a ver a Dios porque el cielo no había sido inaugurado, ¿no? Por la resurrección de Cristo. Pues de una manera similar, ¿no? Pues aplicando esa imagen, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, sí que es cierto que ofrecemos el sacrificio de Cristo llegando para que llegue hasta las almas también del purgatorio, aquellas que están purificándose. El fruto de la pasión de Cristo, el fruto de la ofrenda eucarística llega hasta los últimos rincones, ¿no? Y siempre pedimos por los difuntos, nunca damos a nadie por perdido, siempre la Iglesia pide por sus difuntos, incluso hasta por los que han fallecido en situaciones más complicadas y escabrosas y yo qué sé, ¿no? La Iglesia siempre ora y pide y ofrece la Eucaristía sin saber exactamente pues, la situación en la que se encuentra un alma, pero lo hace una ofrenda siempre de esa vida. Dice aquí San Cirilo de Jerusalén, completando esto: a continuación oramos por los santos padres y los obispos difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se halla presente la santa y adorable víctima.
presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio por ellas y por nosotros al Dios amigo de los hombres. Este es un comentario de San Cirilo Jerusalén explicando, haciendo una catequesis de cómo es la misa, de cómo es la misa y viendo cómo nosotros tenemos esa función orante, la función orante por todos los difuntos, sabiendo que la Eucaristía tiene un provecho, dice aquí, una potencia de súplica, una capacidad de potencia intercesora por todos los difuntos que nosotros pues no llegamos ni a atisbar, la potencia intercesora que tiene el sacrificio de Cristo ofrecido por todos los difuntos. La Iglesia así lo ofrece, así lo aplica. Toda Eucaristía es ofrecida por el eterno descanso de nuestros difuntos, porque hemos sido redimidos por Cristo, pero esa redención de Cristo ahora tiene que aplicarse a cada uno de nosotros en ese proceso de santificación personal de cada uno de nosotros. La Eucaristía se aplica a cada uno de nosotros para que la redención de Cristo se aplique, se personalice, seamos santificados personalmente cada uno de nosotros por ella. Bien, dejamos aquí la explicación del Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.